Y no por lo siguiente, porque hay falsos positivos y falsos negativos. Y a mí me preocupa sobre todo los falsos negativos, que hay muchísimos. El problema de la violencia de género es que cuentas con un elemento que no se da en el resto de delitos, ¿no? Salvo que haya una persona inconsciente. Y es que la víctima no sabe que lo es. Los delincuentes sexuales, no me refiero a los que cometen una violación aislada, episódica, en un momento concreto. No, me hablo del perverso, el delincuente sexual perverso, el que viola niños, el depredador sexual. Es que yo entiendo que ese tipo de personas no son compatibles con una sociedad libre y segura. Bienvenidos, bienvenidas a Precluidos, su espacio de divulgación jurídica. Hoy traemos a un jurista que ha visto el derecho en sus diferentes ámbitos, juez en excedencia, fue abogado, actualmente fiscal, ha tocado diferentes especialidades. José Luis Bueno Peña, ¿qué tal? Bienvenido, Hola, buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Bueno, cuéntanos, José Luis, ¿cómo empezó todo tu pasión por el mundo del derecho? Porque has tocado todos los palos posibles y ¿qué te llevó a estudiar esta carrera? La verdad es que deriva de mi capacidad visual, mi orientación en el espacio, es decir, es inexistente, de tal manera que, siendo de ciencias, opté en COU por dibujo técnico, para sorpresa de nadie suspendí. Me vi abocado a la selectividad en septiembre y era lo que quedaba, o sea, es que tampoco quedaba mucho más, pero bueno, luego al final acabó gustándome y mucho, pero bueno, la vida te lleva a veces por caminos que inesperados, ¿no? Oye, José Luis, te tiene que gustar mucho, porque meterse a estudiar Derecho con lo que es, pero luego acabar Derecho y decir, no, me voy a preparar una oposición, ese paso, ya, porque eso es casi es masoquismo, acabar Derecho y decir, no, ahora voy a opositar. Bueno, eso tiene una explicación, y es que en la forma en que yo entro en Derecho, empiezo a ejercer de penalista. Y en un momento concreto, bueno, con un cliente, un patrocinado, me dice, es que yo no soy un ladrón de pollos, es que yo soy tal. Y empezó a darme una lista de todos los delitos que había cometido, la mayoría de los cuales ni siquiera habían sido enjuiciados ni se conocían, que dije, yo de aquí me voy. Y entonces me puse a estudiar y bueno, y me fue medianamente bien. Entonces, pues nada, aquí estoy, o sea que no me arrepiento absolutamente nada, estoy encantado, porque además cada día me apasiona más y además viendo tal y como es la realidad, en la que cada día te sorprenden cosas, todo cambia tanto, es casi como un videojuego, ¿no? Es decir, porque cada día hay cosas nuevas, vas pasando pantallas, dices, bueno, lo que hoy vale, mañana ya no, o sea, es una cosa realmente impresionante. ¿Qué recuerdas de tus primeros años como fiscal que hace ya más de 20 años? Bueno, ¿Qué es lo primero que recuerdas? Yo me estrené, yo llego a Cádiz y de repente desde Cádiz es una provincia políticamente muy complicada, porque hay muchas identidades y eso hace que haya audiencia provincial en Ceuta, si se considera parte de Cádiz, aunque es ciudad autónoma, en Algeciras, Cádiz y Jerez. Hay secciones de la audiencia en las 4, ¿no?, demarcaciones. Yo llego allí y llevábamos desde Cádiz la línea 2 y de repente me tocó un asunto que, bueno, las que tengan ya cierta edad, como la mía, recordarán, y era que los británicos habían atracado un submarino atómico en las aguas territoriales supuestamente gibraltareñas, y entonces se había producido una fuga de energía nuclear y eso me toca a mí y yo empiezo a pedir ayuda, a preguntar, y a mí no me respondía ni Dios. Por eso dice que cuando te presionan mucho desde la altura y tal, pero no, es que me decían, búscate la vida, tú sabrás lo que tienes que hacer. Y nada, eso no te preocupes. Yo intentaba hablar con todo el mundo y nadie, o sea, no es que no me dieran instrucciones, es que me ignoraban, ¿no? Claro, aquello acabó como tenía que acabar. Yo dije, bueno, aquí no hay justicia universal porque las aguas son británicas, es un delito cometido por un ciudadano extranjero y además no es de los delitos propios de la justicia universal. Y me acuerdo perfectamente que, bueno, me pusieron de aquella manera la audiencia y dijo que, bueno, que esas aguas, según el Tratado de Utrecht, son españolas, que de archivo nada, que me daban de vuelta y bueno, ya en una situación así, dice, bueno, elevas la apuesta, o como diría mi hija, sujétame el cubata. Bueno, vale, acuerda la detención del comandante e interviene el submarino. ¿Qué quieres que te diga? Y bueno, aquello quedó en la nada, ¿no? Porque no podía quedar de otra manera. Hablamos al margen de que a lo mejor jurídicamente, si son aguas españolas, de facto sabemos que no es así, es decir, los británicos son quienes tienen ocupada dicha agua, ¿no? Entonces acabó pues de la única manera posible, que era con un archivo.
sea, por lo que dices fue un poco búscate la vida. Bueno, sí, en ese momento, y también es que ¿Pero por había... el tipo de delito que se investigaba o por qué crees que...? No, porque cada uno, aquello iba, es decir, cada uno iba un poquito a lo suyo y también había mucho trabajo, porque es que la gente que está fuera de la fiscalía no lo sabe, pero bueno, vosotros os dedicáis al mundo del derecho, pero es que tenemos un volumen tan ingente, es decir, es que cuando, por ejemplo, vas a celebrar juicio, el otro día yo tuve 24 en la misma mañana. Cuando vas por el séptimo o el octavo, por mucho que sean audiencias preliminares o prevenciones, llega un momento en que la cabeza es que ya no da. Es decir, ya cuando llegas al último tú ya ni ves, o sea, literalmente no ves, ¿no? Y entonces, claro, la gente está agobiada y bueno, tampoco le daba demasiada importancia al tema porque veía lo que iba a pasar y bueno, y así terminó, aquello terminó archivándose y nunca más se supo, vamos, pero que por eso digo que al menos yo en lo que es mi carrera profesional, yo jamás he recibido una instrucción por parte de nadie. Esto es lo que te iba a preguntar. O sea, la gente que dice, no, es que al final la fiscalía es un órgano jerarquizado, que tiene un jefe y que reciben órdenes y tal. A esta gente, bueno, este ejemplo es clarísimo, pero ¿qué le dirías? Primero, la gente es contrario al principio de jerarquía, y la jerarquía es el sistema más eficaz que hay. Por eso la Iglesia Católica, que lleva más de 2000 años, está totalmente jerarquizada, es una monarquía absoluta que lleva el Papa. Por eso la Fiscalía funciona bien, porque funciona bastante bien, porque hay una jerarquía, hay unidad de criterio. Más vale que se equivoque uno a que cada uno vaya por su lado. Y luego nos imaginamos mañana en una operación militar donde el que va en el caza puede decidir si bombardea o no. No, mira, usted obedece instrucciones y punto. Es decir, la jerarquía no tiene por qué ser mala, lo que tiene que establecer son controles para que no haya abusos, pero el sistema jerárquico es probablemente el más, bueno, no, probablemente es el más eficaz que existe. Es decir, otra cosa es que tiene que haber controles para que no haya abusos, pero la jerarquía por sí no es mala. Todo lo contrario, imaginémonos que cada piloto de un caza hace lo que le da la gana y dice, tienes que disparar, tienes que bombardear allí. No, porque yo creo que no, porque... No, mira, no, usted obedece y punto, y el que da la orden la da, y si luego hay algo que está mal, pues establecerá unos controles y ya veremos el que da la orden, porque la da mal tiene que estar sometido a un consejo de guerra. Es decir, estamos hablando... hablo en general, ¿no? Es decir, entonces la jerarquía no solo no es mala, sino es el principio de mayor eficacia que existe. Yo hablo de mi experiencia personal. A mí jamás me han dado instrucciones. Jamás se me ha dado una instrucción para que yo cambie un criterio. Jamás. ¿Y a día de hoy qué sistemas de controles existen y qué sistemas tú implantarías para a lo mejor depurar un poquito las instrucciones que quizás puedan Bueno, dar? para empezar tenemos el visado. Eso significa que no hay ningún escrito de acusación que haga un solo fiscal, sino que normalmente está hecho por un fiscal, está avisado, es decir, está como del mismo modo que los proyectos de los arquitectos, es decir, está por alguien superior o como mínimo de la misma categoría. Si además pertenece a una especialidad, porque hay determinadas materias que tienen especialidades como seguridad vial, como siniestralidad laboral, medio ambiente, encima el visado lo hace el especialista, que es el delegado o coordinador de esa categoría, y encima, en según qué materias que están muy intervenidas, llevan los visados a Madrid. Y contrariamente a lo que pueda parecer, hay materias que la ciudadanía no es consciente, que están muy intervenidas y no son precisamente las que salen en los medios de comunicación. Por ejemplo, seguridad vial. Pues la seguridad vial, cuando hay homicidios, todo se ve en Madrid. Y no tiene ningún contenido político, simplemente se quiere homogeneizar en un hecho tan grave, porque no hay que olvidar que el 40% de los delitos que se cometen aproximadamente en el país, aproximadamente, hablo sin tener las estadísticas exactas, son seguridad vial. Entonces es normal que haya una fiscalía que se centre en homogeneizar criterios, en perseguir un delito que en definitiva es probablemente el más frecuente que hay en los tribunales. Otro tanto pasa en siniestralidad laboral. Ahora seguridad y salud en el trabajo es una materia tan técnica en la que se visa absolutamente todo, pero eso no tiene una dimensión política. Simplemente lo que se pretende en definitiva es proteger en determinado ámbito, es decir, al trabajador de un accidente laboral y a los conductores y a los viandantes de un accidente de tráfico, ¿no? Y curiosamente son materias muy intervenidas y no tienen ninguna dimensión política, ¿no? Yo es que creo que quizás se exagera tanto las instrucciones como el hecho de que prácticamente estamos al dictado de... Yo ya digo, yo hablo de mi experiencia personal, todo lo contrario. Yo a veces echan falta lo contrario, ¿no? Sobre todo al principio. Yo creo que yo siempre me he sentido libre en el ejercicio de mi profesión, siempre.
Otros tendrán otra experiencia. Yo no digo que no, yo hablo de mí. Siempre me he sentido totalmente libre. El fiscal, en ciertos momentos tenéis cierta maniobra para poder tomar decisiones, por ejemplo, las famosas conformidades, que es un tema que sí que me gustaría que explicases bien, porque mucha gente no entiende que a pesar de que tú estés acusado por un delito, se puede llegar a un acuerdo con la Fiscalía para ahorrar dinero al contribuyente, no llevar a cabo ese juicio y... Pues en ese, como te decía, en ese ámbito en el que vosotros tenéis margen de negociación, poder negociar con el fiscal. ¿Cómo vivís vosotros esas conformidades? ¿Cuáles son vuestros límites, por ejemplo? Bueno, en primer lugar, la conformidad, yo creo que cuando uno afronta la conformidad, cuando llegas como fiscal, como regla general, ¿no? Salvo que haya un homicidio, un asesinato, una violencia de género donde cuentas con la acusación particular, el fiscal casi siempre está en situación de inferioridad o de igualdad, como yo en la mesa, sois dos, yo soy uno, estoy un poquito en una situación de inferioridad, ¿no? Y te viene la gente y te viene para, vamos a llegar a un acuerdo, empiezan a hablarte todo el mundo, es el 7º juicio, no sabes, te quedas un poco aturdido. Entonces, bueno, yo para decir, yo siempre tengo un truco, y es lo mismo que hacía cuando no tenía ganas de salir en la época en la que era joven, decía, mi madre no me deja, es decir, me apetecía el plan, mi madre no me deja, yo siempre digo, a mí esto no me lo permite el fiscal superior, el delegado, lo que sea, con lo cual te quitas presión cuando ya están empezando, digo, es que a mí no me lo va, te quitas presión, porque si no la gente insiste aquello en plan machaca y esto, no, es que a mí no me dejan, con lo cual desplaza la decisión a un tercero y aquello al menos se tranquiliza o se suaviza. El tema de la conformidad, lo primero que hay, o lo que yo veo, ¿no? Es que hay que distinguir básicamente dos elementos, que son la posición y el interés. ¿Cuál es la posición del fiscal? El escrito de acusación. ¿Cuál es la posición de la defensa? La solución. Bien, eso no tiene absolutamente nada que ver con lo que estamos negociando. Es el interés. Y el interés, la gente se permite el lujo de opinar, cómo has conformado tan bajo, como tal, pero claro, los intereses están totalmente ocultos y la gente no tiene ni idea. Voy a poner desde el punto de vista de la defensa. Imaginemos cuando alguien comete muchos delitos, muchos robos, ¿no? El triple de la pena mayor. Luego, si el robo con fuerza va de 1 a 3 años, yo lo que tengo que intentar es que en todas mis condenas no sobrepasen el año para que 1 por 3 sean 3. ¿Qué sucede? Si me queda colgado, me queda pendiente un juicio, aunque no haya mucha prueba, yo como abogado lo quiero conformar con 1 año, porque me da igual, me sale gratis. Mientras que si me voy a juicio, tengo una probabilidad de condena de un 20%, ¿vale? Sí, pero como me metan 2 años ya lo hemos fastidiado, porque tengo 2 por 3 que son 6 años. Luego ya tenemos un elemento que es totalmente ajeno al procedimiento. Luego podemos tener otro. Resulta que si yo me conformo ahora, aunque sea con una pena de mínimos, si está próximo el plazo de finalización de suspensión de la ejecución de la pena, si me condena me la van a revocar la suspensión y voy a tener que cumplir la nueva pena, que aunque sea buena la conformidad, y la anterior. Entonces, ¿qué hago yo? Pues reviento la conformidad, intento que se posponga, si soy medianamente pillo le digo al patrocinado, oye, mira, piérdete, no vayas al siguiente juicio, que me dé tiempo a que se remita definitivamente la pena y luego ya vamos. Es decir, esas son cosas que por fuera no se saben. Es decir, luego tenemos otras. Si está en 3er grado y resulta que que no quiere que se lo revoquen, pues no me interesa una condena. O simplemente me interesa una condena porque estoy cumpliendo muchas, es muy pronto el licenciamiento definitivo, y el problema que tengo es que como yo salga de la cárcel con el licenciamiento definitivo, ahora, aunque me caiga una condena de 6 meses, empiezo de cero para la 4ª parte de la condena para tener los permisos, la clasificación penitenciaria me va a tardar un tiempo, a lo mejor en este caso son 2 meses, quiero decir, pero al final tengo interés en este caso en que haya una condena cercana, porque si estoy cumpliendo 10 años, me añades 6 meses, aunque no haya mucha prueba, y a mí me va a dar igual, porque se diluye un poco en toda la pena privativa que estoy cumpliendo. Desde el punto de vista del fiscal, hay factores que es que la sociedad no conoce, pero es que son muy relevantes. Primero, tú sabes cuál es el hecho y cuál es la pena. Primero tienes una horquilla, y en segundo lugar tienes un problema, la prueba, porque yo voy por una violación y no tengo prueba, porque por ejemplo la denunciante es alemana, está en Alemania, me dice que no quiere declarar. Es que eso es relevante en la conformidad. Pero es más, luego te llega alguien, y lo digo no solo con respeto, sino lo entiendo, yo no quiero que mi hija declare, por favor que no declare mi hija.
Claro, cuando yo llego a una conformidad tengo una debilidad, porque sé que no va a declarar. O simplemente un caso muy famoso que pasó en Málaga, de que te llega la acusación particular y te dice no se van a indemnizar con tanto dinero, mucho más de lo que hay pedido por el fiscal. Nos vamos a retirar, quiero el archivo, e intentan convencerte y de repente te ves que para rebajar la pena tienes enfrente, no en contra, a la defensa y a la acusación particular. Y es la acusación particular la que te presiona y tú sabes y dices, es que no va a ser indemnizada la víctima. Pues bien, todo esto permanece oculto, claro, porque esto no es la posición, este es el interés. Pero yo luego desde mi casa me dedico a hacer un comentario en un periódico, yo qué sé, en última hora, diciendo hay que ver, qué vergüenza, qué tal, qué cual. No conoces el caso, no conoces la prueba y no conoces las circunstancias. Entonces, claro, la conformidad es problemática, es problemática. A mí me parece muy ventajosa. Hay veces en que la doble victimización, que tenga que declarar de nuevo la víctima, que tenga que revivir su historia, hace que quieras conformar a mínimo. Y claro, el problema es que muchas veces no hemos sabido trasladar a la opinión pública ese hecho. Y aparte de que mucha gente opina sin saber, primero derecho, luego el caso, luego la prueba y luego estas circunstancias que a veces son las más relevantes. Es que hay detalles que son anecdóticos y parecen anecdóticos, pero al final pueden ser relevantes. Es decir, la posibilidad de tener una buena conformidad en el primer juicio de 24 es menor que en el juicio 24. Yo creo que es obvio. Es decir, el cansancio es como en una negociación. Decían que Rubalcaba lo que hacía era los tenía negociando toda la noche a los ayudantes, se iba a dormir y el tío llegaba fresco, los otros estaban machacados y los reventaba. Claro, es lo mismo, cuando tú estás tan machacado, llega al final, es que la mente es que no da. Es decir, es que... Entonces, ¿que eso significa que te vas a tener una conformidad genial siendo el último? No, pero que son factores que a lo mejor no se aprecian o intuitivamente no se perciben, y que al final condicionan o determinan la conformidad. A mí me parece la institución de la conformidad, yo propondría además algo que creo que debería estar, es decir, evitar a toda costa el juicio. Es decir, si tú te conformas antes de la primera declaración en el juzgado, la mitad de la pena. Si te conformas después de declarar y practicada la prueba ante el procedimiento abreviado, la tercera parte. Si te conformas en juicio, la cuarta parte. Y si vas a juicio, no hay conformidad y tampoco tienes derecho a un beneficio de la suspensión. Es decir, aquí cada uno es como el póker, vamos a jugar, cada uno tiene que jugar con las cartas que tiene, ¿no? Es decir, y eso ahorraría muchísimo en los procedimientos. Luego, aparte de las conformidades, otro melón que hay que es impresionante es yo intervengo poco y últimamente apenas, ¿no?, en el tema de los procedimientos de familia, donde también intentas que lleguen a un acuerdo o un arreglo. Es que ahí te das cuenta cuando ves el conflicto. Yo siempre entro atrás, pues yo no sé por qué, siempre me veo entrando atrás, pues, y yo me acuerdo una vez que le decía, bueno, pero ¿usted qué es lo que quiere? Le decía, porque a ver si puede hablar, a ver si el fiscal puede hablar con nuestros clientes. Total, me los traigo yo allí, ¿usted qué es lo que quiere y tal? Y luego te das cuenta y percibes que ellos lo que quieren es el conflicto. Es decir, ellos lo que quieren es no arreglarlo. Entonces, claro, sí, eso pasa también. Hay gente que es querulante y vive. Es que estoy pensando ahora mismo en uno, yo creo que se levanta por la mañana y vive de denunciar a todo aquel que pasa por allí. Es decir, funcionarios, fiscales, funcionarios de fiscalía, magistrados, les encanta. Y yo creo que su vida es esa, se levanta. El problema es que no tenemos ningún mecanismo legal para que esta gente deje de denunciar. Esto es lo que te iba a decir, porque el tema de la denuncia falsa, la simulación de delito, luego es tan difícil llegar a juicio con eso que dices, esta gente... Sí, bueno, pero esta gente tiene enfermedades mentales. Es decir, esto no es un tema porque a lo mejor hasta incluso, que estoy pensando en algo concreto, hasta incluso él se lo cree. Es decir, es que es todavía peor. Entonces, claro, tienes allí una serie de problemas, quejas, denuncias, uno, otro. Y sobre todo el problema lo tiene el primero, porque en el primero todo el mundo le pide explicaciones. Pero cuando has denunciado 50, tú ya sabes que muy bien. No estabas trabajando, ¿no? Este ya no va, ¿no? Entonces, un poco así. Ya te digo que el principal problema es que a mí me encanta, ¿no? Porque... Y luego también valoras el hecho de la pena que te va... Es decir, porque a veces estamos discutiendo penas, si la pena se va a suspender, entre comillas, casi que más te da que sean 2 años, 1 año y 9 meses. Exacto.
Aquí con magistrados hemos hablado del tema de la conformidad que decías tú, pero cuando les llamaba la atención que había personas que a todas luces ibas a una sentencia absolutoria y se conformaban, ¿no? Hay un libro muy bueno de por qué se conforman los inocentes, ¿no? ¿A ti te ha pasado el decir, llego a esta conformidad y tú decir, bueno, a lo mejor yo aquí no me hubiese conformado? Sí, porque también lo que se pasa a veces es que hay un control de riesgos, un control de daños, perdón. Yo recientemente tuve un asunto muy feo, no hay sentencia y no voy a hablar, en que estaba dispuesto a conformarse a 2 años. Yo creo que va a ser una absolutoria y ya después de cómo se desarrolló el juicio y estaba dispuesto y la letrada me dijo yo por control de daños conformo, claro, porque con 2 años suspendo, porque bueno, no hay que olvidar una cosa que mucha gente la ignora, sentencia tiene la misma raíz etimológica que sentimiento y en definitiva es algo que viene del corazón y no hay mayor caso fortuito que una sentencia judicial, es decir, tú no sabes en principio y no dependen ni de la cualificación ni de la profesionalidad, responsabilidad, sino que a veces yo todavía tengo capacidad de sorpresa de decir, ¿y a este lo has condenado? Cuando yo ni siquiera estaba convencido. Y luego otras veces que te lo absuelven y dicen, bueno, ¿esto qué es? Como al final, bueno, por eso se inventaron los recursos, ¿no? Sí, exacto. Porque se parte del error humano y por eso hay sistemas de recursos en teoría, solo en teoría, donde los tribunales superiores están formados con gente con más experiencia, ¿no? Y con mayor bagaje, ¿no? Nos ha pasado a todos, pleitos donde lo hemos hecho a lo mejor no tan bien estimados y pleitos donde lo hemos hecho brillantemente desestimados, ¿no? Es curioso esto. Has hablado antes de la declaración de la víctima. Me gustaría preguntarte qué te parece que en el sistema penal se pueda condenar a una persona únicamente con la declaración de la víctima. ¿Qué opinas tú de este asunto? Bueno, es que a veces el problema que hay es que, a ver, a mí me encantaría que los delitos se cometan públicamente, con cámaras y con todo tipo de... Y con un notario que dé fe. Pero no. A veces hay determinados tipos de delitos, los sexuales, la violencia doméstica, la violencia de género, que se desarrollan en un ámbito... ¿La intimidad? En la intimidad. Entonces ahí es difícil que haya testigos. Pero bueno, cuando hablamos de la declaración de la víctima, difícilmente va a haber una condena con la sola declaración de la víctima en unas amenazas. Muy difícil. Yo no la he visto nunca. Digo solamente con eso. Siempre se requiere primero lo típico, que haya persistencia en la incriminación, que no haya incoherencia y sobre todo que aparezca corroborado objetivamente. Es decir, normalmente si la víctima dice que te ha violado, y ya no hablamos solamente cuando hay una prueba de ADN ni nada, pero por ejemplo tiene lesiones que son compatibles o una situación de maltrato, entiendo que es suficiente. Difícilmente va a haber una condena por una declaración de la víctima que no aparezca corroborada objetivamente. Y luego, sobre todo, está el tema de la ganancia, si no hay una ganancia secundaria, ¿no? Y si, hombre, y que no se detecte a simple vista que tiene una enfermedad mental, porque claro, que no hay capacidad de fabulación, es decir, en principio la declaración de la víctima a mí me parece bien porque hay muchas cautelas y luego además eso se examina por tribunales superiores y sobre todo si no hay una ganancia secundaria, como diría Mourinho, ¿por qué? ¿Por qué va a denunciar, no? Sí, sí. Has hablado de la violencia de género, bueno, lo he introducido ahí Juan Carlos. Yo siempre que explico este tema digo que la violencia de género tenemos una ley fantástica que fue la primera ley transversal del 2004, pero que la exposición de motivos nos venía diciendo como que veníamos de un machismo instaurado en nuestra sociedad, que lo hemos ido heredando y claro, esto hoy en día 2026, viendo los índices de Biogen que tenemos, la pregunta es obligada. ¿Tú crees que estamos dando con la solución de la violencia de género? No. Y no por lo siguiente, porque hay falsos positivos y falsos negativos. Y a mí me preocupa sobre todo los falsos negativos, que hay muchísimos. El problema de la violencia de género es que cuentas con un elemento que no se da en el resto de delitos, ¿no? Salvo que haya una persona inconsciente. Y es que la víctima no sabe que lo es. Entonces, si tú no sabes que eres víctima, no denuncias. Es que a veces no eres consciente de que eres víctima. Eso no se da al que le roban en el coche. Es decir, tú sabes, te han roto la ventanilla, se han llevado o no algo, tienes que llevarlo al mecánico porque el coche te lo han desbaratado. Eres consciente que te han robado. Pero el problema de la violencia de género, sobre todo cuando es psíquica, cuando atentan contra tu integridad moral, es que no lo sabes. Mira, voy a hablar ahora de un grupo que me encanta, malagueño, que se llama Señor Torrance, y en una de las canciones empieza a decir cosas que le van haciendo, ¿no? a él, ¿no? En este caso al cantante. Dice, pero no me daba cuenta
porque eras mi amor. Vale, el verso no es lo mejor, quiero decir, no pasará a la historia de la poesía, pero es verdad, no me daba cuenta porque era mi amor, y además lo repiten muchas veces. Vas haciéndote cosas y tú no te das cuenta. ¿Por qué? Porque estás en una situación donde tú no te percibes como víctima, y a lo mejor ni siquiera en tu entorno lo perciben, con lo cual ya empezamos mal. Y luego además hay víctimas realmente graves que, aunque se perciban como tal, no denuncian, son un obstáculo para la investigación judicial. Yo lo digo con el máximo respeto, es decir, porque siempre voy a estar de parte de las víctimas, pero son un obstáculo. También en juicio faltan a la verdad, no se desdicen, simplemente denuncian y luego llegan allí y se niegan a declarar, y por mucho que te diga la circular o la instrucción, tienes que obligarla. ¿Qué hago? ¿Le pongo una pistola en la cabeza? A ver, ¿qué hago? ¿Me voy encima de que es víctima apaleada luego por mí? Es decir, me la llevo luego por un delito contra la administración de justicia. Entonces, al final, el problema de violencia de género, yo creo que eso se tiene que tratar a nivel educacional. Y no hay otro tratamiento. Es decir, es que no se me ocurre nada. Uh-huh. Desde el punto de vista jurídico, ya más, es decir, las penas están totalmente exasperadas, conductas que en principio no son de una extrema gravedad, si se hicieran ante particulares sin vinculación, están muy sancionadas. Ahí hemos introducido la prisión permanente revisable, cosa que me parece un acierto, pese a que hubo grupos políticos que se pusieron en contra. Uh-huh. Y este tipo de... Ahora, el mero hecho de agredir a la expareja mujer o a la exmujer, eso conlleva ya una aplicación casi automática al 148, que son de 2 a 5 años de prisión. Es decir, hay una protección evidente, pero el problema es educacional. Y luego también otra cosa, es decir, la visión que hay por parte de los medios de comunicación está totalmente sesgada. España es de los países más seguros del mundo. Estamos hablando de aproximadamente 0,8 homicidios por 100.000 habitantes. Para que nos hagamos una idea, en El Salvador pre-Bukele hablábamos de 80, 90. En Reino Unido no sé si hablamos de 3, es decir, estamos hablando 4 veces más. Somos de los países más seguros del mundo a todos los niveles y a nivel de delincuencia. Y también se hace lo que se puede. Yo pienso que en este punto tengo que decir que yo creo que desde el punto de vista de las autoridades, no, o sea, de los políticos, sinceramente no creo que puedan hacer mucho más, porque ya viene mucho con, quizás en materia educacional, es decir, porque la policía, más que hace la policía, más que hacemos nosotros, más que la legislación es dura, no creo que se pueda hacer más. Es que también a veces lo que hay que tratar de ver es que quizá es que hay delitos que simplemente no puedes evitar, y a lo mejor hay que resignarse. Quiero decir, no lo sé, pero que no se me ocurre, es decir, no se me ocurre ninguna idea más. Puedes exasperar las penas, pero ten en cuenta que también cuentas cuando un agresor atenta contra su pareja o su expareja. Hablamos de gente que no tiene límites, que está en visión túnel, como hablábamos antes, y que además le da exactamente igual la consecuencia. Luego, si te da exactamente igual la consecuencia, el derecho no puede ser un mecanismo de intimidación para que no cometa el delito. Si te va a dar exactamente igual, y algunos incluso acaban suicidándose. Es decir, es muy complicado. ¿Cómo tratas a esa víctima que seguramente tenga una dependencia emocional, dependencia afectiva con su agresor y que no te quiere declarar? Que llega un momento que sabes que no va a declarar bajo ningún concepto. ¿Cómo existe algún mecanismo, evidentemente la pistola en la cabeza no, pero algún mecanismo de otra institución, de un tratamiento? Lo que pasa en juicio, a mí me pasó, recuerdo, hace ya ahora un año. ¿Tú cómo lo tratas? ¿Cómo le hablas? Con una cortamos la grabación, le dijimos, hombre, se lo está usted, vamos a ver, usted tiene que quererse a sí misma, tiene que hacer lo posible. Claro, digo en ese caso que tú sabes, dices, es que sé que ha pasado, pero no hay manera de que... Pero no, ya simplemente no se puede ayudar, no puedes ayudar a quien no quiere ayudarse. Entonces, en este caso, pues bueno, pues para eso está también que hace un servicio, un seguimiento muy importante, el servicio de protección de víctimas, y están los mecanismos sociales, asistentes sociales, tal. Pero si la gente no quiere salir de un problema, es que es imposible. Pero eso yo creo que también es una moneda de dos caras, y lo has dicho al principio, porque evidentemente está la víctima que no sabe que es víctima, que está en ese círculo constante de la violencia sobre la mujer y que no sabe salir de ahí.
pero también está la otra cara de la moneda, que son las personas que van a ciertos estamentos, vamos a decirlo así, y que salen empoderadas, esto que está tan de moda, con situaciones que acaban denunciando que realmente no son delictivas y lo hacen para instrumentalizar la ley. Esto, cuando tú lo ves desde tu posición... Mira, yo sí veo eso desde mi posición, aunque sé que queda muy mal, yo retiro acusación. Si yo me veo en juicio y veo que todo es mentira, yo retiro acusación. Yo no soy de los que mantiene por vía de informe y tal. Yo, si se ve esos casos no son frecuentes, porque esos casos no llegan a juicio. Nunca llegan a juicio, porque la criba la hacemos nosotros. Nosotros no tenemos ningún interés en perseguir a gente que en realidad o no ha cometido el delito o simplemente respecto de la cual no hay base indiciaria, pero por un motivo obvio. Esos casos no suelen llegar a juicio. A veces te sorprenden algunos que llegan y si ves que no hay nada, pues yo retiro acusación y hago mi informe y ya está. Ya está. Ya te lo voy a decir. No se ponen contentos en Madrid porque no les gusta, pero no se ponen contentos, pero bueno, yo no estoy para contentar. A ver, ¿qué pasa con los fiscales y las retiradas de acusación? Cuéntanos. El problema de retirada de acusación, para empezar, lo que hay que tratar de distinguir es que la acusación debe retirarse no cuando entiendas que la prueba no es suficiente y no basta para enervar la presunción de inocencia, sino cuando no hay prueba. O sea, y eso es, siempre hay algo, siempre, como dice un amigo, siempre hay cositas, ¿no? Siempre hay cositas. Y entonces, pero a veces si te quedas sin prueba, hombre, es un rollo, porque tienes que ponerlo en una aplicación, hacer el informe, tienes que dar cuenta al fiscal superior. De Madrid te van a pedir explicaciones, tienes que remitir documentación y al final acaba siendo más cómodo decir, reproduzco por vía de informe, ya sabes que van a resolver sí o sí y ahora. Yo creo que no, yo creo que yo soy de los que piensan que la vida se puede venir para ser espectador o jugador. A mí me da exactamente igual. Yo, si tengo que retirar, retiro y nada, si me piden explicaciones, pues ya las daré. Curiosamente, en el delito que más retiradas de acusación se producen, y no es nada intuitivo, es en la conducción sin permiso. ¿Por qué? Sí. A ver cómo es esto. Sí. ¿Por qué? Porque como en su momento se estableció la teoría y tal, y está totalmente consolidada, que es al que nunca ha tenido permiso, si eres ciudadano extranjero y tienes permiso en tu país, aunque no esté canjeado, no cometes el delito. Administrativamente tendrás tu sanción. Entonces mucha gente se te presenta el día de juicio, no, mira, es que yo tengo permiso, a ver, en lugar de hacerlo en la instrucción y te llegan allí. Entonces allí es un delito, a ver, no pasa todos los días ni muchísimo menos, porque para empezar no llevan a juicio, pero es un delito que se presta a la retirada de acusación con bastante frecuencia. Yo diría que es el delito donde más acusaciones se retiran. Porque tienes un hecho nuevo, claro, que es que el tío tiene un permiso de conducir y te viene con la embajada que te está diciendo, mira, que es cierto, ¿no? Que es cierto, y bueno, y si es una embajada, pues lo tienes que creer, aunque a veces dices tú, bueno, pero bueno, si lo dicen en la embajada o en el consulado, pues lo tienes que creer, o lo tienes que creer, y lo crees, que seguro que siempre es verdad, ¿no? Pero bueno, y es un delito, curiosamente, en el que se retiran muchas acusaciones. Yo creo que dice mucho del fiscal el mantener la acusación cuando hay que mantenerla y el retirarla, porque al final dice, ¿no? El fiscal es el garante de la legalidad. Coño, pues ahí es donde se ve que realmente es el garante de la legalidad. Cuando llegas a la fase de informe y dices, oye, mira, yo no puedo sostener esta información. Esta dinámica de, bueno, como mi compañero le ha acusado, pues yo tengo que seguir hasta el final y que luego el juez haga lo que tenga que hacer. No, yo es que lo pienso así, es que me pagan por eso, o sea, no me pagan por acusar y también por sostener por pedir el archivo. Que también quiero decir que mucha gente, por ejemplo, se sorprende del caso de la infanta, cómo era posible que el fiscal fuera con conclusión absolutoria, no se ha visto nunca defendiendo. Bueno, de esto tú no sabes, porque no es todos los días, pero yo al año calculo que puedo hacer entre 4 o 6 conclusiones absolutorias donde yo solicito o bien la absolución o que sea un delito leve, que al final y yo voy con conclusiones diferentes a los que va la acusación particular, porque el sistema procesal español tiene algo de perverso. Yo aquí voy a citar al que era el teniente fiscal, que para mí es una referencia, al Ladislau Roig, aquí. Me acuerdo que en la despedida dijo una cosa que yo comparto plenamente, y es: yo no soy el de por sí. Es decir,
no hay, pero vamos a ir a juicio por si no. Por si no. Si no hay, no hay. Y yo en este momento pido sobreseimiento. ¿Qué es lo que pasa? El sistema es perverso por lo siguiente, porque se dicta el auto de procedimiento abreviado y te dan traslado. Cuando te pones a verlo y tal, muchas veces pides el sobreseimiento y no lo recurres, con lo cual le das traslado a la acusación particular. La acusación particular va a formular la acusación y ahora tenemos que resolver si abrimos o no juicio oral. ¿Qué es lo bueno de abrir juicio oral? Que no es recurso. Luego el sistema, por así decirlo, continúa el engranaje. Luego es mucho más fácil irse con la tendencia a dictar un auto de apertura a juicio oral, entre otras cosas porque no hay recurso. Porque si deniego la apertura, voy a tener un recurso de reforma, luego va a haber una apelación, se me va a demorar el procedimiento y por sí ya se verá en juicio oral. Es que a mí no me parece... Yo creo que si hay que cortar de raíz. Porque eso además conlleva muchos perjuicios. Para el tribunal está utilizando recursos públicos. Para la fiscalía también. Una persona tiene que pagar una importante cantidad de dinero y si no lo hace la sociedad por el turno de oficio, un letrado. Una persona que no duerme. Una persona que, digo, sí, salvo que sea un profesional, en cuyo caso le da exactamente igual, ¿no? Entonces, claro, yo creo que el por sí no. Yo siempre me he negado al por sí. Yo si lo veo claro y se ataja. Y si hay que recurrir, pues se recurre y ya veremos qué dice la audiencia, ya veremos qué es lo que pasa. Pero hay que cortar. Y es lo que has dicho, detrás de todo siempre hay un ser humano, quitando los delincuentes profesionales, los cuales... Es que eso les da igual. Seres humanos, absolutamente igual. Bueno, son seres humanos. Bueno, ahí lo dejamos, no voy a decir nada más para que no me imputen ningún delito. Pero a eso les da igual. Eso lo sabemos. Pero claro, cuando hay un ser humano normal que no comete delitos habitualmente, pues hombre, mantener la acusación, mantener todo el procedimiento, todo el engranaje hasta el final, pues es lo que tú decías, ¿no?, de la victimización secundaria, ¿no? Y que ese sistema pues habría que de alguna manera corregirlo. Y luego al final a veces te sorprende porque no sabes muy bien por qué. Aquí no pasa, porque aquí los tribunales son muy garantistas y hay gente que se preocupa mucho, lo digo con total honestidad, por los derechos de los ciudadanos y son muy garantistas. Aquí estamos casi en el extremo contrario, ¿no? Es muy difícil obtener una condena, pero hay otros sitios donde condeno por sí, ya se verá. Y ya se verá, tú no te lo miras, llegas a la apelación, ya tal, hombre, no. Hay que cortar, es decir, hay que cortar y muchas veces por sí cortamos y ya. Con tantos años que llevas de fiscal, sí, además me consta que has estado en temas muy importantes, me gustaría que nos contases el que puedas, pero uno que te haya tocado especialmente el corazón de esto que dices, este me va a costar quitármelo de la cabeza, porque todos los penalistas tenemos uno. Te he dejado... Bueno, no. Deseado. No. Tengo un tema que lo típico que dice, no, el error. ¿Tú te has equivocado? Yo, muchísimo. A mí me fastidia mucho la gente que te dice, no. A mí nadie me da lecciones, ¿no? A mí dámelas y gratis. Y si son gratis, mejor. Yo me equivoco siempre. Es decir, si repaso mi vida, errores que he cometido graves, muchísimos, me estoy acordando ahora un par de ellos, pero profesionalmente, si volviera atrás, ¿lo haría? No, para nada. Luego está la típica persona con ego que dice, yo me he equivocado, pero me da igual, porque me ha llevado a donde estoy. No, a donde estoy no, vamos a ver, déjate de historia, porque lo mismo estarías en mejor sitio o en el mismo, y encima feliz. Déjate de rollos. Y eso pasa también con este tema. Hay un tema en concreto que a mí que le da muchas vueltas porque volvemos a lo de antes de la conformidad. Pasa el tiempo, la vida es un pañuelo, conoces gente, conoces datos que no tenías y me la colaron. No pasa nada porque es verdad que había una acusación particular, es verdad que la audiencia resolvió, porque los fiscales no somos tan importantes, tenemos una pretensión y punto. Y tal, pero si volviera atrás, habría adoptado otra postura. Ya digo que en cualquier caso había acusación particular y la audiencia archivó. Pero bueno. Y ahora, últimamente, un tema que más me ha costado, un tema que me ha llamado mucho la atención y además muy reciente. La sentencia no es firme, pero era un tema muy complicado, porque tenía un maltrato habitual y teníamos un problema grave de prueba. Porque, supuestamente, presuntamente, eventualmente, el maltratador había asesinado a la pareja. Entonces, claro, te encuentras con eso, no tienes la prueba. Y lo único que teníamos prácticamente era prueba indiciaria.
Y claro, y ahí te encuentras, llegas a juicio, te sientas y lo primero que te dice la acusación particular es mi cliente está fatal, tal. Claro, no tienes testigo directo, tienes testigos de referencia, ya está. Sensibilidad, ninguna. Yo no tengo sensibilidad. Yo voy a lo que voy, yo soy responsable y soy profesional. Que entre. Vamos a ver, yo digo, vamos a ver, esto es muy simple. Esto es muy simple. Yo entiendo cómo usted se encuentra. Lo entiendo perfectamente, es más, me hago cargo. Pero es que usted no se puede permitir esto. ¿Tengo yo un Rolls Royce? No. ¿Usted se puede permitir esto? No. ¿Tenemos que hacer justicia? Sí. Usted tranquila, serena. Y entiendo. Y luego cuando salga y le digan, ¿se puede quedar? No se queda, se va. Y se va lejos. Y luego ya verá el juicio si quiere en el CD que le dará su letrado y luego grita lo que quiera. Pero en juicio la necesito serena y clara. Es fácil decirlo, facilísimo. Hacerlo, muy complicado. Pero a cada uno te toca tal. Entró y estuvo magistral. Y por supuesto pasó lo que tenía que pasar, lo condenaron. Me costó, cuando digo lo de la sensibilidad, lo digo un poco de broma, pero bueno, en definitiva tú no te puedes mimetizar con los casos porque si no lo pasas fatal. Cuando ves a un niño al que han violado, a un bebé al que han maltratado, llega un momento en que no podría, biológicamente es imposible sostener ese dolor. Entonces cuando digo la sensibilidad es que intenta ponerte como por fuera con un parapeto y yo entiendo que lo que hicimos, y el letrado además luego me dio las gracias, me dijo muy bien, había que hacer eso. Y para mí no es fácil, porque ahora sobre todo con la nueva moda que hay, pobrecito, cuida tu salud mental, vete a un terapeuta. No, aquí hay que actuar con responsabilidad. Y es duro. Y lo hizo muy bien. Lo hizo genial. Y esa mujer estaba rota por dentro. Y yo lo entiendo, que lo que le pedí, no sé si era exigible o no, pero ella lo hizo y además lo hizo muy bien. Y luego otra testigo que hubo también estuvo genial y sé que estaban muy afectadas, pero es lo que tocaba. Como dicen los mallorquines, es lo que toca. Ya está. Es lo que toca, ya está. Y fue un asunto que me impactó bastante porque me pareció... Yo normalmente intento sustraerme a cualquier opinión respecto del acusado, porque yo, en principio nosotros no enjuiciamos a personas, sino a hechos, pero me pareció todo muy deleznable, ¿no? Y luego además, yo presumo de conocer a la gente. Si a mí a esta persona me la presentan en un bar y estamos hablando y tal, yo jamás diría que era el perfil de esta persona. Bueno, ya digo que está pendiente, supongo, un recurso de apelación y tal, y bueno. Y fue una cosa duro. Y ya digo, la familia muy bien, los testigos muy bien, la jueza dictó una sentencia espectacular, y a ver qué dice la audiencia, pero espero que bien. Este tipo de procedimientos penales tan sensibles, ¿cómo de importante es salirse un poquito y no meterse en la piel de la víctima? Muchas veces es que si no vives. Muchas veces que no pueden hablar contigo. Es que si no vives, es que no te lo puedes permitir. Es como el cirujano que se le está muriendo un bebé y se pone a llorar. Es que no te lo puedes permitir. No te lo puedes permitir. Aparte de dices, estás curtido. No es un tema que estés curtido, es que no te lo puedes permitir. Porque si no, no harías bien tu trabajo. Claro. Porque lo que te dan ganas, y no lo de esta persona o de otra, evidentemente lo que te pide el cuerpo es otra cosa, que todos sabemos lo que nos pide el cuerpo. Pero claro, tú no puedes convertirte en eso. El otro día lo dije y creo que me censuraron, o sea, que no lo diré otra vez, pero sí. ¿Qué dijiste que te censuraron? No, eso es lo que nos pide el cuerpo. Pero lo que te pide el cuerpo es lo que... Del condenado de la PPR, de este señor que era arrancarle la cabeza, lo cual no se puede hacer, pero es lo que te pide el cuerpo, pero evidentemente tú como profesional vas a contar con el fiscal que lo mejor como profesional tienes que salirte de ahí, porque si no puedes hacer un buen trabajo. El cuerpo te pide muchas veces y tienes que serenarte y bueno, ya está. Bueno, hemos visto, y además lo hemos visto públicamente y en juicios mediatizados, partes procesales, no vamos a poner etiquetas, que se desmoronan ante el tribunal en la fase de informe, ¿no? Eso también te deja un poco perplejo, ¿no? Porque dices, pero bueno... Tanto abogados como fiscales, sí, he visto llorar a abogados, he visto llorar a fiscales y dices, pero... Yo a fiscales solo he visto a uno, Pero eso, desde fuera, yo tengo mi opinión personal, que no le importa a nadie, pero claro, desde fuera, tú ves un compañero hacer esto y dices, pero ¿qué ha pasado aquí? ¿Cómo se entiende? ¿Se entiende que te gane el corazón o llega un punto que dices, joder, esto no tiene que haber? Que en un delito económico te impacte tanto,
aunque puedas tú percibir una injusticia, yo entiendo que hay hechos muchísimo más graves, como un maltrato a un bebé, y tuvimos uno especialmente, era horrible porque tenía todos los huesos fracturados, todos, era una cosa horrible, o una violación a un menor y tal, y bueno, pero supongo que es de lágrima fácil, no sé, y en este tipo de procedimientos pues también llora. Yo no he llorado nunca porque entiendo que no a mí no me salen las lágrimas, ya no me salen las lágrimas. Yo no lo he visto, yo no he seguido no seguí ese juicio, ni he visto el momento ni nada, pero vamos, a mí es una cosa que me parece un poco extraña, pero a mí, yo que cada uno llore. En cualquier caso, mi madre siempre me dice que de casa se viene llorado. Sí. Y es lo que decíamos, es complicado. Se viene llorado. Con tanta carga emocional. Pero bueno, no sigas preguntando. No. ¿Hay de algo que te sientas especialmente satisfecho? Vamos a hacer lo contrario. Que digas, joder, mira, esto... Ole por. Especialmente satisfecho, bueno, a nivel personal te podría decir alguna cosa, pero sí, del último juicio que hablaba me siento especialmente satisfecho por el resultado. Y no necesariamente por la consecuencia, porque esta persona, a poco que salgan las cosas como están previstas, se va literalmente, o va a pasar gran parte de su vida en prisión, por no decir se va a pudrir en prisión. Pero sí, sobre todo que yo nunca me he dejado amedrentar por nadie, ni no me puede la presión, no me puede. Yo en su momento tuve que emigrar a Bilbao, bueno, un tema familiar y tal, estuve allí. Fue una época curiosa o dura, lo típico, vas con escolta. Yo no sabía que era más incómodo, hablo de incómodo no por la persona, sino el escolta o la lluvia. Cuando llegué tuve una anécdota que es buenísima, tengo dos buenísimas, el maravilloso mundo de los protegidos, ¿no? Y era que recuerdo que tenía la niña en el coche, mi niña, que ahora tiene 20 años, hay que ver que tengo que pensar la edad, tiene 20 años, pues tenía un año y pico, y tenía una piruleta, y me dice, niña, dame la piruleta, siempre así, un poquito rebelde, me dice, no se preocupe, que esta se la quito yo. Cuando no fue capaz de quitarle la piruleta, le dije, date por muerto. Y luego otra vez que nos pasó una cosa súper curiosa, es que estábamos en un asador y éramos como 20, ¿no? Y había allí escoltas, habría lo más grande, y robaron en 7 coches. Y yo decía, porque había luego gente, había magistrados que luego han tenido mucha relevancia, porque uno de ellos estaba en la Audiencia Nacional, y había otro que también llevó un asunto muy importante, el caso Malaya, tal, y decían, es que si en lugar de tratar de quitarnos el radiocassette, nos ponen una bomba, estamos todos muertos. Entonces, claro, allí te dabas cuenta que vivías como en una realidad paralela, y tú decías, bueno, esto es una cosa, es decir, esto vale para poco, es decir, o para poco, o no nos garantiza la seguridad absoluta. Más subjetiva que objetiva, ¿verdad? Sí. Te pones a correr y te acompaña y no es que yo sea aquí Viquila, ¿no? O Viquila, pero cuando empezaba y tal, decía, joder, a los 600 metros ya... voy a hacer un seguimiento lejano. Decía, bueno, perfecto y tal. A todo esto tengo que decir que era una persona espectacular y con la que entablé amistad y me sigo relacionando, pues tú decías, uy, esto aquí no... Porque no tengamos que correr, ¿no? Aquí esto no mucha seguridad no hay y nada. También fue una época que aunque había todavía problemas, no era la época dura, ¿no? Cuando la última, si no recuerdo mal, fue cuando asesinaron a Lidón y no era la época dura, pero fue una época curiosa y bueno, muchas cosas que no se pueden contar en la antena, ¿no? Pero aquí fue una época muy curiosa. Fue una vivencia que te cambia la vida, ¿no? Te cambia la vida. Uno de los temas que has llevado, que has sido especialista durante tiempo, es el de vigilancia penitenciaria, que es el gran desconocido muchas veces en el derecho, que parece que cuando los penalistas terminan y hay sentencia condenatoria, ya eso es otro mundo. Claro, cuéntanos cómo es el trabajo de un jurista cuando ya tiene a esa persona interna. Vamos a ver. Si tú quieres
regular algo en tu beneficio, olvídate de la ley y quédate con elabora el reglamento. Esto es lo que pasa en vigilancia penitenciaria. Cuando entras a vigilancia penitenciaria te das cuenta que casi nada vale para casi nada, incluida la sentencia firme. ¿Por qué? O no vale para casi nada, quiero decir, porque la posibilidad de modular una condena en vigilancia penitenciaria es casi infinita, es decir, es casi infinita. De tal manera que, como rige el principio de individualización científica, que supone que yo te voy a dar a ti un grado, normalmente te damos el segundo. El primero es para los muy malos, que son gente pues muy alterada, gente que organiza motines, que es muy violenta. Vamos a olvidarnos de esto, que está en un estado casi de semi-aislamiento. El segundo grado es el que te dan. Pero claro, si yo te doy de entrada un tercer grado, tú vas a salir a trabajar y vas a prisión a dormir. Si además tienes la suerte de que seas telemático, o sea, tengas un control telemático, el 86.4 del reglamento, pues eso supone que, imagínate, una condena donde tienes que estar como la serie, eras a las 11 en casa, ¿no? Tienes que estar por la noche en casa de lunes a viernes. A ver, esto no pasa así. Lo que quiero decir es que cabe la posibilidad. Y normalmente, ¿quiénes tienen esa posibilidad? Pues los que no cometen delitos violentos, ni de violencia de género, ni delitos sexuales, y que tienen determinados delitos que por su naturaleza, aunque sean graves, se difieren mucho en el tiempo. ¿Por qué? ¿Cuál es el primer elemento? Presentación voluntaria en prisión. He ido a prisión. ¿A qué prisión voy? A la que entiendo que es más favorable o la que es mejor. Y luego, además, primer elemento de reinserción, antigüedad de los hechos. Claro, si yo la semana que viene tengo un juicio y creo que los hechos son de 2008. No recuerdo exactamente, son de 2008. Claro, si esta persona es condenada dentro de 5 años, a ver, cuando tú digas, ¿cómo le vas a pedir a alguien en 2030, quiere decir con sentencia firme, un hecho de 2008? Ese va a entrar como un campeón por el tercer grado. Si encima vive en Pollensa, te van a dar un control telemático. Es decir, vivir en Pollensa no porque vives en Pollensa, sino como estás lejos del centro del CIS, pues por los desplazamientos y tal. Entonces, claro, es más fácil que te haya un control telemático. ¿Qué es lo que pasa? Que la vigilancia penitenciaria, por la vía de vigilancia penitenciaria, se puede dulcificar según qué condenas. Condenas que salen muy... Hay gente que cumple a pulso. Violencia de género, delitos sexuales, le llamamos cumplir a pulso. Eso es cumplir a pulso siempre. Hay gente que cumple de una forma un poquito más suave. Por ejemplo, el tráfico de droga. Fácil. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el riesgo que tengo yo o que tiene la administración penitenciaria de un traficante al que le haga un tercer grado? Que vuelva a traficar, ¿vale? Sí, pero es que si tengo un violador me va a violar a un niño o una niña. Es decir, es que no tiene absolutamente nada que ver ni el permiso de salida, ni el grado. Entonces, claro, el tema de la administración, todo el tema penitenciario modula muchísimo, no la condena, sino la forma de cumplimiento. Por eso se dieron cuenta, en Cataluña se dieron cuenta muy pronto. La transferencia en País Vasco se han dado cuenta más tarde. No afecta en todo caso a los etarras, porque eso lo lleva el Central de Vigilancia Penitenciaria. Pero claro, tú dices, vamos a ver, ¿por qué quiero yo coger una transferencia de una función que no genere ingresos y solo gasto? Que es deficitaria, sí. Bueno, ahí dejo la pregunta, que la responda quien quiera y tal. Sé que es un poco quizás polémico. A ver, yo con eso no quiero decir que por la vía de la administración penitenciaria se deje sin efecto las condenas. Lo que quiero decir es que hay un mecanismo para dulcificarlo. Y bueno, y ahora todavía hay un control de la administración penitenciaria, pero estoy hablando a lo mejor de hace 100 años, ¿no? Es que eso se dejaba en manos de la administración y ahí no intervenía nadie. Bueno, en cualquier caso se están viendo los casos famosos donde se da el tercer grado, con lo cual si das el tercer grado y si te das un telemático, tienes a un tío con una pulserita, más bien una tobillera, que va a las 10 o a las 11 en casa, es decir, de lunes a viernes. Esa es la condena. Yo creo que prácticamente no hay condena. Claro, para decirlo claramente. Y bajo tu punto de vista, que esto me interesa especialmente, ¿qué crees que va a pasar con las prisiones permanentes revisables? Porque esto parece que hemos creado la figura, pero como tú decías, reglamentariamente...
Hombre, yo pienso que, que llegará un momento que no puede convertirse en una cadena perpetua, porque si se convierte en una cadena perpetua hay que llamarla así y acabarán dándose beneficio y porque en cualquier caso también los precedentes previos, hay mucha gente que está en libertad habiendo cometido muchos asesinatos y no hablo de los de Puerto Rico, ¿no? Es decir, a ver, es que claro, también hay un agravio comparativo. Yo sé que lo que voy a decir es muy radical. Yo puedo entender, que no legitimar, en un acto de descontrol que alguien pueda acabar con la vida de otra persona. Y eso, por supuesto, será muy condenado, pero la gente que de forma premeditada asesina a otra o se prevale porque es un menor, una persona anciana, de forma premeditada, o alguien que está en una situación de vulnerabilidad, yo entiendo que esas personas no tienen cabida en la sociedad y que ya no es un tema de que se reinserten o no, es un tema de que la sociedad no tiene por qué tolerar esas conductas. Y luego además hay determinadas conductas, sobre todo los delincuentes sexuales. No me refiero a los que cometen una violación aislada, episódica, en un momento concreto. No, me hablo del perverso, el delincuente sexual perverso, el que viola niños, el depredador sexual. Es que yo entiendo que ese tipo de personas no son compatibles con una sociedad libre y segura. Y luego además aquí tenemos un problema muy serio con la protección de datos. Y cuando en Estados Unidos es muy claro, es decir, yo tengo derecho a saber si mi vecino es un delincuente sexual. Y yo entiendo que yo tengo derecho. Aquí no, aquí eso sería impensable, pero allí